Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Capitán Studio. Hoy voy a tener un tip rapidísimo para ustedes que es cómo cuantizar MIDI en Pro Tools. Antes de empezar, por favor suscríbanse abajo y toquen la campanita si se enteran cada vez que subo un nuevo video, que son absolutamente todas las semanas. Pueden entrar directamente al canal para chusmear un poco los videos que hay, las distintas playlists. Mi idea es terminar teniendo un canal en el cual hay una librería completa y puedas tener como tu propia facultad dentro de un canal de YouTube y puedas aprender de eso. Acompáñame a este viaje suscribiéndote y vamos directamente con este tip. Así que vamos a ver cómo cuantizar una batería MIDI. Yo cuando estoy grabándome una batería, lo que hago en general es primero me armé un canal de baterías, de instrumento, o sea que ya vimos cómo hacerlo antes, y vamos a elegir el Contact Factory Selection, que es gratis, y vamos a elegir esa batería que saben ustedes que yo ya la uso bastante y siempre me gusta arrancar por ahí para hacer ideas y maquetas y todo eso. Vamos a empezar por poner el metrónomo y vamos a grabar con el teclado MIDI que tenemos aquí. Entonces aprieta el número 3 para grabar. Y empezó. Yo ya veo acá que tengo... Voy a darle doble clic y puedo ver la batería que recién grabé acá. Como verán, no está exactamente sobre la línea, porque tocar un teclado no es lo mismo que tocar una batería real. Y lo mismo es que nunca vamos a ser exactamente perfectos. Así que lo que queremos hacer, primero de todo, es voy a duplicar esto para el costado, así podemos también ver el antes y después. Y vamos a dejar el anterior como está. Y el segundo que tenemos aquí, vamos a apretar Event Operations, Quantize. Y esto lo puedes hacer también si lo cerrás, Alt y 0. Yo lo hago así siempre, pero les quiero mostrar cómo hacerlo si lo hacen de otra manera. Lo primero que hay que pensar es qué tipo de notas voy a usar, qué tipo de notación rítmica. Hay que ver la subdivisión más pequeña que tenemos. La subdivisión más pequeña que tenemos en este caso es el hi-hat, que está haciendo corcheas. Así que vamos a elegir un octavo de nota, que quiere decir corcheas en otras palabras. Pueden ver el dibujito que tiene justo al lado del número, así lo pueden reconocer fácil. Y vamos a seleccionar Note On y Note Off. Y ahora al darle Apply, miren qué lindo que se ve. Eso, se ve perfecto. Ahora van a poder ver a diferencia de como verán en el ejemplo este que está a la izquierda, está como apenas corrido. O sea, se escucha que hace el metrónomo y el golpe hacen track, apenitas. Cosa de que no estoy diciendo que siempre tiene que estar todo perfecto. Simplemente les quiero enseñar cómo cuantizar en caso de que lo necesiten. La batería original. Y esta es como quedó. Y como verán, la segunda suena mucho más clavado y parejo. Entonces, si vos tenés problemas con metrónomo, podés llegar a agarrar y corregir todo esto y va a quedar 1000 veces mejor. Y también te va a servir, si te cuesta tocar con metrónomo, puedes empezar a programar de tus baterías, que sabes que la batería sí va a estar bien a tempo. Y lo bueno de tocarlo a mano con un teclado y no programarlo con los dedos, con el clic del mouse, es que el velocity de acá abajo se va a mantener con la intensidad con la cual vos lo tocaste. En cambio, si yo lo programo, va a sonar todos los golpes al mismo volumen exactamente y va a perder naturalidad. ¿Cómo cuantizar MIDI? Esto lo pueden usar para todo. Siempre piensen en la subdivisión más pequeña de todas. No se olviden de suscribirse abajo y tocar esa campanita para enterarse cada vez que subo un nuevo video. Y nos estaremos viendo la próxima. Gracias por estar. Chao.